Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Maite Alejandra Vázquez Reyes y en este video que presentaremos a continuación vamos a hablar sobre un tema muy relevante dentro de la materia que estoy cursando de necesidades educativas especiales diversas. Y en esta actividad de video educativo vamos a enfocarnos en una de ellas. El tema es dificultades de aprendizaje relacionadas con déficit socioafectivos. A manera de introducción, vamos a hablar sobre estas dificultades de aprendizaje relacionadas con déficit socioafectivos. Con frecuencia los niños en edad escolar presentan problemas en el desarrollo socioemocional de mayor a menor importancia. Estos problemas suelen tener su origen bien en las exigencias de las nuevas adaptaciones que con el cambio de la edad han ido experimentando. Bien, estas circunstancias son dentro de su medio social, escolar o familiar. De la primera que hablaremos es la ansiedad. Y en el DSM-5 nos hace la diferencia de los trastornos de la ansiedad con inicio en la infancia y la adolescencia, de otros trastornos de ansiedad vinculados a la vida adulta. Sin embargo, en el DSM-4 consideraba la existencia de 3 trastornos de ansiedad que podían darse en la infancia y en la adolescencia, que son la ansiedad por separación, el único de estos trastornos que era característico de la infancia y de la adolescencia. El otro sería la fobia social y por último, el trastorno de ansiedad generalizada. Los autores Echeburra y Corral definen la ansiedad como una respuesta normal y adaptativa ante amenazas reales o imaginarias más o menos difusas, que prepara al organismo para reaccionar ante una situación de peligro. Si remite ante estímulos específicos, se habla propiamente de miedo, un sistema primitivo de alarma que ayuda a evitar aquellas situaciones que son potencialmente peligrosas. La siguiente es la ansiedad ante la separación. El concepto de ansiedad ante la separación se manifiesta como una ansiedad excesiva, desproporcionada que experimenta un niño cuando se separa, real o supuestamente, de las personas con quien ha creado vínculos afectivos, especialmente de la madre. Hay que diferenciar este tipo de ansiedad de la que aparece en los primeros meses y años de vida y que constituye un sistema de protección. Incluye la presencia de miedos irracionales, a estar solo, a irse a la cama con la luz apagada, etcétera. Alteraciones del sueño, teniendo pesadillas, ansiedad global y anticipación de consecuencias negativas, como son la certeza de que ya no volverán a ver a sus seres queridos. Es un trastorno más frecuente en niñas que en niños y en niveles socioeconómicos bajos, y la edad media es de 9 años. En esta tabla podemos ver la muestra de los criterios para el diagnóstico de la ansiedad ante la separación según el DSM-5. Pasemos con el siguiente, que sería la fobia escolar. El concepto de fobia escolar es una manifestación especial de la angustia y consiste en una reacción emocional desagradable ante un objeto o situación que la persona percibe como amenazante o peligrosa, aunque en realidad no lo sea. Por eso se ha dicho de la fobia que es un miedo irracional. Las características típicas de la fobia escolar desde una perspectiva clínica incluyen síntomas físicos tales como taquicardia, trastorno del sueño, pérdida de apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal o dolor de cabeza.
Desde una perspectiva cognitiva, se aprecia una anticipación de las consecuencias negativas asociadas a la escuela, como son el temor al castigo de los profesores, miedo a hacer el ridículo ante los compañeros, y como resultado a nivel conductual, se produce una conducta de evitación que en caso de ser obligado el niño a acudir al centro escolar, puede incluso generar un ataque de pánico, huir del colegio o una actitud de total inhibición. Es más frecuente en niños que en niñas y tienden a ocurrir o bien entre los 3, 4 años o entre los 11 y 12 años, especialmente cuando se produce un cambio de ciclo o de escuela. Del siguiente que hablaremos es la depresión. La depresión en los niños se caracteriza por la soledad, por una incapacidad para divertirse, concentrarse y expresar reacciones emocionales normales, por mostrarse muy activos o muy inactivos. Hablan muy poco, gritan mucho, tienen problemas de concentración, duermen irregularmente y hasta pierden el apetito, por sentirse culpables, por mostrarse tristes, por quejarse de que nadie les quiere y por hablar de la muerte o incluso del suicidio. A veces en los niños y adolescentes, la tristeza propia del estado depresivo se manifiesta en forma de irritabilidad. Nos preguntaremos cómo es la intervención en la depresión. La atención más adecuada de los niños y adolescentes con trastornos depresivos es multimodal e incluye el empleo de medicaciones, terapias psicológicas e intervenciones psicosociales. Es decir, se deberán de tener en cuenta tres aspectos: el farmacológico, el psicológico y el racional ambiental. El objetivo principal de la intervención educativa es acortar el periodo de tiempo que dura el trastorno del estado de ánimo y reducir las consecuencias negativas de los episodios de depresión. Es característico que los niños abandonen sus actividades habituales y no aprovechen las posibilidades de interacción social, lo que complica aún más la depresión y dificulta la recuperación, por lo que debe estimularse la asistencia a la escuela y el mantenimiento de las actividades de la vida diaria. Además, se debe incluir una intervención en los ámbitos familiar y social. Los padres deben de ofrecer aceptación y afecto, comprendiendo los sentimientos del niño y discutiéndolos entre ellos y con el propio niño. En el ámbito social, se intentará mejorar las habilidades sociales, por tanto, las relaciones con todos los que le rodean. Otra de estas dificultades del aprendizaje es la deprivación sociocultural, y esta hace referencia a situaciones escolares en las que se detectan necesidades educativas especiales asociadas a factores de salud e higiene, familiares, económicos y socioculturales, entendiendo que estos factores son los que obstaculizan el normal desarrollo cognitivo, físico y o emocional del niño. Existe otra dificultad en aquellos niños procedentes de otras culturas para acceder al aprendizaje. La inmigración constituye uno de los actuales fenómenos sociales, culturales y económicos de mayor trascendencia. La importancia de la educación se incrementa considerablemente cuando se trata de la formación de niños inmigrantes, por las especiales condiciones señaladas anteriormente, que son la religión, la lengua, la cultura, la situación económica. Pero además, la educación de los inmigrantes tiene otra función importante para la sociedad, porque a través de ella los mismos padres entran en contacto con la cultura del país, lo que favorece su total integración.
Ahora bien, hablemos sobre los problemas de conductas disruptivas en el aula, perdón. Las conductas disruptivas constituyen un conjunto de comportamientos que deterioran o interrumpen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son acciones de baja intensidad que un alumno o grupo de alumnos protagonizan y que impiden el normal desarrollo de la clase, obligando al profesor a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden que las actividades de aprendizaje. El conflicto y la agresión dentro del aula. Las conductas de desobediencia y agresivas en el aula constituyen la mayor parte de las quejas de los educadores y también de los padres. Y en la práctica clínica infantil, ambos tipos de conductas aparecen con frecuencia unidos. Se entiende por desobediencia el negarse a hacer aquello que se pide o el hacer aquello que se indica que no se haga, bien ante una petición directa o cuando se hace o se deja de hacer algo saltándose una regla establecida. A pesar de que las conductas de desobediencia generan situaciones de conflicto en el aula, son tendentes a desaparecer por sí mismas con la edad y solo cuando se llegan a ser extremadamente graves reciben el nombre de trastorno negativista desafiante, que viene descrito en el DSM-5. El bullying o victimización entre iguales es un fenómeno típicamente escolar en el que se reitera y persistentemente un sujeto o grupo agrede de manera física, verbal o indirecta a otro que no tiene la habilidad o la fuerza necesaria para escapar de sus propios medios de esta situación desagradable que lo perjudica a él. Son tres las principales características básicas del bullying. En primer lugar, el deseo del agresor de causar daño o molestias a otra persona o a un grupo, es decir, la intencionalidad. Por tanto, no se considera bullying. Por ejemplo, el hecho de propinar un golpe a un compañero en el patio mientras juega. En una segunda idea es la repetición del hecho. Una pelea puntual, no reiterada, es una conducta agresiva, pero no corresponde al concepto tratado. Es decir, la estabilidad en el tiempo es esencial para poder hablar de bullying. Y la tercera característica esencial en el maltrato entre iguales es el desequilibrio de poder que exige entre los adversarios. Este desequilibrio de fuerzas puede deberse a razones físicas, menor fuerza, menor edad, empleo de armas, psicológicas, menores recursos para afrontar problemas o simplemente a que el número de agresor sea mayor que el de los sujetos agredidos. Es decir, si dos compañeros de una clase se pelean, existe intencionalidad de forma reiterada, cumpliéndose así el segundo de los requisitos mencionados. Pero ambos tienen un poder, fuerza, habilidades semejantes. Este hecho violento no se considera bullying. Para empezar a finalizar sobre este tema tan relevante, hablaremos sobre las estrategias de intervención y los ajustes razonables que se consideran pertinentes. Los tratamientos son muy similares a los empleados con sujetos adultos, funcionando satisfactoriamente el entrenamiento en técnicas de relajación y el modelado. Dentro de esta última técnica se utiliza el modelado sin modelo en vivo, que incluye el simbólico, como se trata de observar películas y videos en los que otros niños disfrutan interactuando con los estímulos a los que el niño tiene miedo, o bien el modelado encubierto. Consiste en imaginar escenas generadoras de ansiedad y a continuación representar mentalmente a un modelo poderoso para él que lleva a cabo conductas temidas por el niño. Por otro lado, se dispone del modelado con modelos en vivos, en el que el modelo, habitualmente el terapeuta,
interactúa con el niño realizando progresivamente conductas más ansiógenas para él. Para concluir, podemos decir que y nos pudimos dar cuenta que todas estas dificultades de aprendizaje relacionados con el déficit socioafectivos las tenemos muy frecuentes en las aulas de educación regular e incluso en las aulas de educación especial. Y son todas aquellas que nos llegan los casos que tienen aunado ese problema severo de aprendizaje. Nos pudimos dar cuenta en este video también que existen aquellos procesos, ¿verdad? De etapas de intervención. Se pueden realizar todas estas estrategias de intervención y sobre todo esos ajustes razonables para cada una de las aulas en las diferentes situaciones relacionadas con el déficit socioafectivo. Ahora bien, hablando acerca de la educación inclusiva, teniendo presente lo que es estas dificultades del aprendizaje, nos podemos dar cuenta que a veces estos alumnos que presentan estos déficits socioafectivos son aquellos que son excluidos más frecuente de las aulas. Es ahí donde la importancia de tener una educación inclusiva, donde fomentarla dentro de las aulas de educación regular en sus diferentes niveles y sobre todo de guiar al docente frente a grupo para que no exista la exclusión y sobre todo ellos puedan ser comprendidos, puedan ser incluidos en cada una de las actividades y que su problema de aprendizaje determinado de este déficit socioafectivo no sea un impedimento para adquirir una educación en todas sus competencias, en todos sus aprendizajes y sobre todo que no sea esta una barrera para el aprendizaje en el alumno, sino que siempre se fomente esa educación inclusiva dentro y fuera del aula en su escuela. Tenemos como referencia bibliográfica el libro de dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo en su apartado de dificultades de aprendizaje relacionadas con déficits socioafectivos de los autores Fiusa y Fernández. Les agradezco mucho su atención a este pequeño video donde damos explicaciones muy detalladas acerca de este tema tan relevante y sobre todo para que nos pueda servir en nuestro día a día dentro de las aulas, dentro de las escuelas regulares, que sea un referente de apoyo también para poder compartir con aquellos maestros en las sesiones de consejo técnico o en las redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo. Los invito a que sigamos compartiendo este tipo de videos educativos en toda nuestra comunidad. Gracias y hasta luego.